Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Jorge Castro para analizar lo que viene sucediendo en el ámbito internacional. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Bueno, gracias por estar una vez más aquí en Café Financiero. Y bueno, Jorge, Un en el gusto. contexto de la cuarentena se viene registrando en estas últimas semanas un debilitamiento del dólar, de la moneda americana. ¿Cuáles son, Jorge, los motivos de este fenómeno? Bueno, hay que colocarlo en el contexto de lo que sucede con la economía norteamericana a partir del segundo trimestre de este año en relación a la pandemia del coronavirus. Hay que tomar en cuenta que la pandemia del coronavirus, al provocar el cierre forzoso de la economía estadounidense, desató una profunda recesión que en el segundo trimestre del año puede caracterizarse como de 32% anual. Eso ha sido la caída del Producto Bruto norteamericano en el segundo trimestre del año. Lo que esto implica es que al haberse profundizado la recesión en Estados Unidos, ocasionada por el cierre forzoso de su economía, a su vez desatada por la pandemia del coronavirus, el resultado ha sido que Estados Unidos ha visto disminuir su ritmo de crecimiento económico en términos anualizados y al mismo tiempo ha dejado de recibir en proporción directa a esa caída del producto la inmensa masa de capitales que atrajo los últimos 3 años y medio. En los últimos 3 años y medio, Estados Unidos atrajo más de 12 billones de dólares. Lo que esto significa es que en la proporción directa en que estos 12 billones de dólares que recibió Estados Unidos del mundo entero, y en primer lugar, por cierto, de la propia economía norteamericana, el dólar estadounidense se fortaleció extraordinariamente. Hay que tomar en cuenta que el cálculo que se puede hacer en términos de fortalecimiento del dólar estadounidense es que ha aumentado el valor del dólar en términos comparativos con las otras monedas de sus principales competidores, más de 30% en los últimos 2 años. Ahora se ha debilitado ese crecimiento de excepción del valor de la moneda norteamericana, precisamente como consecuencia de la profunda recesión en que ha caído la economía estadounidense en el segundo trimestre del año. Jorge, ¿y prevés Conviene que agregar dos cosas. Jorge, disculpa, ¿prevés que este debilitamiento se va a profundizar en los próximos meses? No, al contrario. Lo que hay que tomar en cuenta es que el proceso de recuperación de la economía norteamericana se manifiesta en gran escala a partir del mes de abril. Esto tiene que ver con el hecho de que desde abril de este año, gran parte de la economía norteamericana ha vuelto a abrir, ha vuelto a normalizarse en lo que se refiere a su capacidad productiva. Hoy, a pesar de los brotes que ha habido de la pandemia del coronavirus, que ha afectado sobre todo a los estados del Cinturón del Sol, que son Florida, Texas, Arizona, Nueva México y sobre todo y fundamentalmente California, que es el principal estado norteamericano, cuyo Producto Bruto, el Producto Bruto californiano, es el sexto del mundo. Lo que ha significado esto es que a pesar del brote de la pandemia del coronavirus que ha habido sobre todo en los estados del Cinturón del Sol, no ha habido marcha atrás en lo que se refiere a la apertura de los negocios en los Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que hay que tomar en cuenta es que esto ha sido acompañado por un fenómeno que es esencial tener en cuenta, que es el hecho de que, así como se perdieron entre marzo y abril de este año, se perdieron en la economía norteamericana 22 millones de puestos de trabajo, luego se han recuperado en mayo y junio, se han recuperado casi 8 millones de puestos de trabajo. Dicho de otra manera, en 2 meses se ha recuperado más de un tercio
del total de los empleos perdidos en los 2 meses previos. Esto significa que está en pleno desarrollo y en pleno avance el crecimiento de la economía norteamericana en la segunda parte del año. Muy bien, Conviene Jorge, tomar en acá cuenta en este... te va a hacer una pregunta Perdón, sí. Yamila Escala, Jorge. Hola, Jorge. Sí, por favor. ¿Ves cómo esta recuperación vierte hacia adentro, pero también hacia afuera, o sea, al resto del mundo? ¿Cómo es ese comportamiento y cómo se está dando en este momento respecto de esta recuperación puntual de Estados Unidos? Y puntualmente preguntarte en el plano local, y ahora con poquito tiempo seguramente que nos queda, respecto del acuerdo de la deuda y el rol de Estados Unidos. ¿Cómo no? El cálculo que hace la Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, CBO, que es un organismo neutral, que no depende de ninguno de los partidos del sistema político norteamericano, que es un organismo neutral y que depende de las 2 cámaras del Congreso de Estados Unidos, prevé que en este tercer trimestre del año, el que está en pleno desarrollo, la economía norteamericana va a crecer más de 22% anual. Esto significa que la creación de empleo va a continuar en pleno desarrollo, en pleno avance, en esta segunda parte del año. En lo que se refiere, esta es la situación de Estados Unidos. El efecto que tiene esto que sucede en Estados Unidos tiene de inmediato consecuencias para la economía mundial. La razón de esto es que la economía norteamericana es la mayor economía del mundo. El Producto Bruto de los Estados Unidos, el año pasado, 2019, ascendió a 21.9 billones de dólares. Es el 25% del PBI global. Allí es donde la economía norteamericana se recupera, tiende por consecuencia y de manera inmediata a recuperar el crecimiento de la economía mundial. Sí, y te consultaba sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ante todo hay que tomar en cuenta de que esta semana el gobierno del presidente Alberto Fernández ha tenido un logro monumental, que es el acuerdo con los acreedores privados de Wall Street. Este es el elemento fundamental que tomar en cuenta. La diferencia entre este acuerdo y la falta de acuerdo es que gracias a este acuerdo con los acreedores de Wall Street, la Argentina permanece dentro del sistema financiero internacional. En el caso de default, salía del sistema financiero internacional. Y este es un sistema internacional que ofrece las tasas de interés más bajas de la historia. Las tasas de interés de los Estados Unidos, en este momento, las tasas de interés, esto es el nivel de rendimiento de los títulos del Tesoro norteamericano a 10 años, la semana pasada fue 0,54% anual. La tasa de interés en Estados Unidos hoy son poco más del 0% en el año. Lo que significa que hemos entrado en una etapa de hiperliquidez del sistema financiero internacional. Jorge. Y por lo tanto, la posibilidad de participar de este sistema financiero, cosa que se ha logrado esta semana por el acuerdo con los acreedores de Wall Street, gracias a la decisión del presidente Alberto Fernández y de su ministro de Economía, Martín Guzmán, es un hecho extraordinario para la economía argentina y en general para el país. Jorge, nos quedan 30 segundos. ¿Cuáles son tus expectativas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este año? Mira, yo no descreo de los pronósticos, lo que trato es identificar tendencias. Lo que tengo en cuenta es que se va a llegar en el mes de octubre de este año a una tasa de creación de empleo que va a estar nuevamente entre las más altas de la historia norteamericana. Y al mismo tiempo lo que tengo en cuenta es que en el mes de octubre la economía norteamericana va a estar experimentando un auténtico boom económico. El mes de octubre, la importancia que tiene es que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en donde está en juego no solo el destino del presidente Donald Trump, sino que es la elección mundial, por definición. Muy bien. Se va a votar el día 3 de noviembre de este año. De modo que lo que hay que tomar en cuenta es que estas elecciones de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre se han transformado
en un referéndum nacional sobre el presidente Donald Trump y su gobierno. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Cerramos así rápidamente el programa de hoy, nos quedamos sin tiempo. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.